Bueno, enseguida arrancamos, ahora sí, un minutito o dos, nada más. Con esta expectativa no puede fallar nada. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la quinta clase pública sobre indianismos, organizada aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, en el marco, solamente en el marco de la Cátedra de Filosofía Política. Este marco es solamente una excusa para darles el espacio a los compañeros indianistas que todos los años vienen y nos enseñan un poco sobre su movimiento, sobre su lucha, sobre sus novedades también. Este año ha sido un año particularmente importante en esa lucha y en esas novedades, y estamos bastante ansiosos por saber lo que tienen para contarnos. Sin más, le dejo la palabra al anfitrión y organizador principal del evento, que es el compañero estudiante de filosofía, Carlos López. Justo lo agarro repartiendo unos folletos, así que voy a tener que alargar un poquito. Y contarles que ya llegó un montón más de gente de la que había. Ahora voy a dejar entrar a eventuales personas que quieran estar ingresando a la sala virtual. Ustedes tienen el poder de hablar, abriendo el micrófono y ser escuchados. Le paso entonces el micrófono a Carlos, quien a su vez va a presentar a nuestro invitado especial de hoy. Buenas tardes, hermanos del Collasuyo, del Tahuantinsuyo, de la Via Yala. Esta noche, en esta clase pública de indianismo, vamos a hacer un poco lo que hacemos siempre, ¿no? Leemos un pequeño poema que por ahí nos va a acompañar el hermano Gustavo, de Salta, la India, y luego continuamos. Bueno, muchas gracias, hermano Carlos. Estoy muy contento de estar aquí. Como bien decía, vengo de Salta y allá también hacemos indianismo. Así que bueno, me contaba que es una parte de una canción de su banda, Death Metal. Y bueno, la banda se llama Indio Blasphemous. Y dice así: nuestras raíces ancestrales. Hermana, hermano de la Via Yala, convivimos con una máscara, la de nuestras contradictorias identidades mononacionales. Indios y no indios, despierten. Nuestras raíces nos llaman. Tomen sus nombres y apellidos actuales, anótalos y reconstrúyelo con detalle. ¿Aún tienes el de tu madre o de tu padre? Tómalo burocratizado y cuidado. Nuestras raíces nos llaman. Continúa escarbando tus raíces. ¿Qué fue los apellidos de tus abuelas y abuelos? Toma los apellidos negadoras y recuérdalo. Nuestras raíces nos llaman. ¿Qué fue de los nombres de los apellidos de tus bisabuelas y bisabuelos? Toma esos apellidos, anótalos y valóralo. ¿Qué fue de los nombres y apellidos de tu tatarabuela o de tu tatarabuelo? Toma lo negado, recupéralo y resignifícalo. Y continúa. Nuestras raíces nos llaman. El indianismo no es más que el humanismo. Indios y no indios, libérense. Nuestros ancestros nos acompañan. Nuestras raíces nos llaman. Jayaya Pachamama. Gracias, hermano Gustavo. En filosofía y en la vida nosotros tenemos preguntas eminentemente filosóficas, ¿no? Muy existenciales. Una de ellas es quién soy, ¿no?
Y esa es una pregunta que quería hacerte, más que yo describirte y presentarte, Quique, que vos nos digas quién sos. Bueno, Arientuta, hermanos, hermanas, ¿no? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Enrique González. He nacido en un pueblito minero, Mina del Aguilar, y mis raíces netamente collas, ¿no? Mis abuelos de Rodero, un pueblito de la quebrada de Humahuaca. He compartido y he vivido parte de mi infancia rodeado de hermanos, hermanas quechua aymara y collas, ¿no? Y ahí he mamado también todo lo que ha sido la organización y la lucha como un pueblo minero, donde siempre estaban los valores nuestros propios andinos. Y bueno, eso va marcando, va fortaleciendo la identidad. Por supuesto, después distintas búsquedas por distintos caminos, pero volviendo a lo que sostiene que es nuestra raíz, ¿no? Nuestra identidad propia, ¿no? Y ahí donde, compartiendo con los hermanos en Abrapampa, he ido descubriendo lo que es el indianismo, ¿no? Como una corriente de pensamiento y también sumados a todas las luchas, ¿no? Que se vienen haciendo y de ahí el interés también por recuperar nuestra memoria histórica, que es que me considere y también vaya por este camino de pensamiento como el indianismo, ¿no? Entonces, y ahí tratando también de compartir, de reflexionar, de hacer también, de escribir, ¿no? Un poquito a ensayar sobre todo los acontecimientos históricos que nos va pasando y también siendo testigo y partícipe de de todos los movimientos emancipatorios, ¿no? Hemos estado en los 90 con el movimiento desocupado, hemos estado también en el segundo malón y todo tipo de reivindicación y emancipación de nuestros pueblos allí presentes, ¿no? Y eso ha ido fortaleciendo y hace que vayamos teniendo presente y fortaleciendo nuestra identidad india colla, ¿no? Entonces, esta pregunta filosófica de quién soy, medio socrático por ahí, pero no, es esto, ¿no? La experiencia y el compartir y estar siempre también con los hermanos, siempre en la lucha y siempre en la construcción de lo que somos y vamos proyectando como pueblo, como nación cosa. Encantado de escucharte, Quique. Nosotros hemos un poco charlado bastante con Quique. He tenido el privilegio y la fortuna de poder visitarlo en su casa y conocer un poco de su cotidianidad, ¿no? Por ahí, antes de empezar con la lectura del texto que nos convoca, que es Indianismo Malonero, me surgió un poco la pregunta, y por ahí me habían preguntado también algunos hermanos, ¿qué significa la imagen de la portada del texto? No sé si nos podrías decir algo al respecto, Quique. Bueno, estoy intentando también siempre de mostrar la parte artística, ¿no? Entonces esto salió primero en un dibujo del indio permitido y resistente, donde hicimos como un bosquejo y un poco es la sublevación, ¿no? No sé si se acuerdan en el octubre en Bolivia, en el 2000, no, cuando fue el levantamiento, ¿no? Por la guerra del gas, un hermano que está saltando en el fuego, ¿no? Entonces, eso es para mí, digamos, la fortaleza y el resurgir siempre del indio, ¿no? Que nunca está vencido y siempre venciendo todos los obstáculos. Después algo parecido me parece también que hay en algún
en algún corte de la 9 de julio, por ahí. Entonces es una imagen fuerte, ¿no? Y bueno, lo hicimos en dibujo y después tratando, también me gusta el grabado, que recién estos son los primeros trabajos, esbozo que uno va tirando y salió esto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí me pareció interesante también reflejarlo y ponerlo en algunos textos, digamos. Entonces, eso es un poquito el significado de ese indio resistente, de ese indio que está incluso acá, parece como unos cerros, unos apus, ¿no? Somos orco runacuna, diríamos, ¿no? Hombres del cerro, la palabra orco y también un poco que tiene relevancia, ¿no? Entonces ellos somos, ¿no? Hombres y seres del cerro, en resistencia siempre. Muchas gracias a todos los hermanos que se van llegando. Por acá tenemos algunos ejemplares del texto. Si alguno quiere disponer y continuar con la lectura, en unos momentos vamos a empezar la lectura del texto. El hermano Keke nos va a leer un poco y bien. Y esas pequeñas copias también que compartimos, el pequeño poema también es una pequeña tarea que tenemos nosotros profundamente introspectiva, ¿no? De ir escarbando nuestro ser indio, ¿no? Y veamos realmente quiénes somos, ¿no? Bien, Quique, adelante con tu texto. Bueno, por ahí aclarar algunas cuestiones, ¿no? Por ahí con Carlos charlando y como estaba ya programado esta quinta charla, bueno, era noviembre y veníamos y armamos el texto y el título, Indianismo Malonero, no es que el malón sea indianista, ¿no? Eso primero aclarar, porque por ahí puede ser como que no. El malón, este tercer malón que está en pleno desarrollo, en pleno caminar, ha hecho, ¿no?, que vayamos teniendo nos vayamos juntando distintas expresiones políticas, sociales, y uno de esos es el indianismo, ¿no? No es que el malón sea indianismo, sino que hay elementos, y ahí la idea es un poquito reflexionar con categorías indianistas y explicar el hecho de lo que está haciendo y de lo que es este tercer malón, ¿no? Y ahí, citando al hermano Limber, un indianista de Bolivia, él dice, en la medida que podamos explicar, en la medida que podamos comprender los fenómenos sociales con categorías indianistas, entonces es que el indianismo está vigente y se va proyectando, ¿no? Y ese es el propósito y la idea de este texto, ¿no? Como una corriente de pensamiento que nos juntamos, que hace tiempo vamos experimentando y somos parte de este proceso de reflexión, también puede explicar o puede dar pistas de lo que ha sido, lo que es y lo que está haciendo este tercer malón. En primer lugar, digamos, Limber cita 5 categorías, ¿no? La primera, las 2 Bolivias, esto también lo hace Fausto Reinaga en la Revolución India, ¿no? Habla de las 2 Bolivias, la Bolivia colonialista y la Bolivia india. Y bueno, y ahí la pregunta, y nosotros a ver como estamos en el contexto de Argentina y eso, ¿habrá 2 Argentinas? ¿Cómo? Entonces un poquito ahí algunos datos que he ido encontrando, ¿no? El otro es la ubicación del indio en la sociedad, cómo nos hemos ido ubicando, cómo en Bolivia el proceso es distinto, ¿no? Más amplio, y nosotros aquí, en nuestras realidades, cómo nos ubicamos, ¿no? Cómo vamos siendo esos sujetos, ¿no? Históricos, políticos, ¿no? Y después también la necesidad de una organización política, cómo nos hemos hecho, estamos en pleno desarrollo de hacer política india, ¿no? Históricamente, ahora, actualmente, esto del malón justamente es un posicionamiento que tenemos que ir definiendo y creciendo. Después la otra, la necesidad también de cómo nos vamos entendiendo como algo histórico, cómo vamos recuperando
nuestra historia como pueblos indios en la región. Por ahí hasta 10 años atrás, 20 años atrás, nosotros los collas, los indios, no teníamos como una historia definida, estamos ahí de lejito nomás, y nuestras luchas, nuestras reivindicaciones como la batalla de Abra de Quera, de Abra de la Cruz, o hasta el mismo Primer Malón, como que no figuraban, o se lo tocaba de por medio. Entonces, pero hemos hecho historia y ahí está, ¿no? Lo que vamos ahondando nuestra propia historia como andinos, como indios, ¿no? Collas. Y por último, el tema de la categoría de revolución, ¿no? Ya que Fausto Reynaga habla de la revolución india, a ver cómo concebimos. Él escribe la revolución india en el contexto donde toda América Latina estaba en los procesos, ¿no? Revolucionarios. Entonces, ahora, ¿cómo esa categoría lo repensamos en estos momentos, ¿no? En este tiempo que nos toca vivir? Bueno, la primera categoría de las dos Argentinas, de las dos Bolivia que decía Reynaga, yo digo, bueno, hay dos Argentinas, ¿no? Y encuentro textos donde, claro, todos los problemas que tenemos hoy día es que justamente cuando se inicia este Estado argentino, hace recién poquitos 200 años, ya comienza dividido, ¿no? Entonces tenés una Argentina liberal, ¿no? Consejos liberales, anglosajones, bueno, lo que nos llega hasta ahora, y la otra donde aparecen los caudillos, son antiluministas, anti-anglosajones, donde también por ahí cooptan a nuestros abuelos, ¿no? Que han luchado en algunas batallas emancipatorias, y siempre estuvo esa paridad, ¿no? Mejor dicho, esa contradicción que tiene el ser argentino, ¿no? Y después, bueno, la civilización y la barbarie, con la generación del 80, del 37, con Sarmiento, Roca, cómo nos van categorizando, ¿no? Para justamente iniciar los exterminios hacia nuestros pueblos. Y así, si Perón o lo antiperonismo, y siempre esa tirantez, esa dicotomía hasta ahora, ¿no? Esta Argentina liberal y esta Argentina del campo popular. Dentro de esas dos Argentinas, podemos descubrir más Argentinas también, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros los pueblos originarios, pero no como protagonistas, siempre como invitados, ¿no? De piedra sería, convidados de piedra sería, ¿no? Y esa es la realidad que viene también a develar, digamos, el tercer malón, ¿no? Claro, hemos creído que éramos parte, pero resulta ser que cuando vamos a luchar por nuestros derechos o a cuestionar, ¿no? Al poder, como que siempre estamos en la vereda del frente, ¿no? Eso sería esto de las dos Argentinas. Pero no solamente, estaba por ahí leyendo, en México también, Marcos, su comandante en su tiempo, decía que había dos México, pero que no había dos México, había muchos Méxicos más, ¿no? Entonces esto nos hace mostrar que esta imposición, ¿no? De la construcción de los estados-naciones es netamente europea de ellos, y poco nos contemplan a los pueblos originarios. La otra categoría, la ubicación en nuestra sociedad, ¿no? Desde 1880, 1800 y algo, como que el indio es un problema desde siempre, ¿no? Aparece ahí cuando vienen ya estos proyectos de Roca, de Sarmiento, de la Constitución de la Argentina, ven como un problema. Y de ahí, bueno, empiezan a aplicar políticas. Primero el exterminio, ¿no? Roca viene a exterminar al indio, pero no pueden, ¿no? Es nuestra resistencia. Y ahí como que empiezan a ver cómo nos incluyen o nos asimilan, ¿no? En sus proyectos. Pero siempre han ido dejando, o siempre han ido proyectando hacia nosotros el discriminarnos y el de sacarnos, digamos, de sus proyectos políticos, ¿no? Acá tomo un texto de una hermana indianista, abogada, en
un encuentro que hemos tenido en Abrapampa en el 2018, el 11º Collasuyu, y ella decía, ¿no? Compartimos cómo se fue imponiendo el nacionalismo argentino y el Estado colonial argentino para luego imponer, constituir una nación, un territorio previamente invadido, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Nos han invadido, o sea, siempre tiene que tener conciencia de eso, ¿no? El primer periodo del indio argentinizado, proceso constitutivo, emancipatorio de la Argentina de 1810 a 1880. Al querer constituir un Estado argentino, utiliza la fuerza, mecanismos de imposición, periodo de imposición forzada, hay una matanza y al no poder exterminarnos, nos van a indigenizar. Ya no somos indios, sino que hay el proceso de indigenizarnos, ¿no? Volvernos indígenas. Proyecto de imponer por la fuerza al Estado colonial argentino. En este periodo está la Constitución de 1853, corresponde al Congreso para arreglar los definitivos límites territoriales de la nación, fijar los límites de las provincias, proveer la seguridad en las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios. Ese pacifismo queda después de lado, ¿no? Y este es el proyecto, el de querer imponer por la fuerza el Estado colonial argentino. Y desde 1880 ya tenemos la Constitución, el Estado colonial, y se implementan las políticas del Verdi, que dice poblar es gobernar. Tratan todas las políticas migratorias, nos van a europeizar también porque el indio no sirve para sus territorios y sus proyectos, ¿no? Y luego las políticas de Sarmiento, de civilización y barbarie van a ser políticas más fuertes para tratar de imponer una nación. Entonces eso tiene que ver cómo nos hemos ido o cómo nos han ido concibiendo a nosotros, ¿no? Los pueblos originarios, estas políticas de la constitución de estos estados modernos. Y así, bueno, después ya toda la historia que sabemos, ¿no? Pero hay una resistencia ahí en la constitución de estos estados argentinos, como la batalla de Quera y de Abra de la Cruz, ¿no? Los hermanos resisten, luchan por el territorio, y ahí me parece que hay una primera organización como indianista, ¿no? Defendiendo el territorio, teniendo y proyectando sus propias ideas, ¿no? Después hay un segundo periodo donde queda todavía latente esta lucha de las batallas de Abra de la Cruz y Quera, y ahí donde va a aparecer el primer Malón, ¿no? 1946, pero ahí ya nos van argentinizando, ¿no? Los abuelos que hacen el primer Malón, bueno, estaban bajo el mandato de un militar, llevan las banderas argentinas, llevan las imágenes religiosas, y bueno, incluso se llamaba la caravana o el primer Malón por los caminos de la patria, algo así, ¿no? Entonces, netamente buscando esa identidad nacional. Después de lo sucedido en el Malón, va a aparecer una figura emblemática como Eulogio Frites, discutido, pero también hay que comprenderlo en su contexto, ¿no? Y un indio, ¿no? Abogado, por ahí algunos dicen indianista, no indianista, pero digamos lo importante que hace Eulogio Frites es justamente a través de todas sus herramientas, ¿no? Como abogado, el de ir armando unos derechos, ¿no? De reconocimiento para los pueblos, ¿no? La creación de lo que sería el concepto de comunidad, después lo que abre la puerta también para las personerías jurídicas y toda la cuestión que tenemos hasta el día de hoy, y ahí donde se van también generando instituciones como el INAI, o sea, digamos, el aporte es interesante, pero justamente, bueno, discutible, ¿no? Ahí se ve también toda una discusión sobre la figura de Eulogio Frites, pero el aporte que va haciendo importante es eso, ¿no? El de justamente crear dentro de este Estado nacional, leyes que hasta hoy día están vigentes.
esperemos, porque también, no sé, ahí había noticias que ya no está más el INAI, entonces ahí es donde vamos viendo, ¿no? Esta Argentina que niega y siempre nos ha visto en la vereda del frente, ¿no? Y bueno, y ahí donde son los elementos para pensarnos nosotros los indios en la sociedad, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos derecho, a partir de ahí después viene la reforma de la Constitución, en el 94, y es como que alguito nos van dando como identidad, ¿no? Pero no del todo, ¿no? Entonces, siempre ahí manteniendo el margen, y después los convenios, y es lo que es la realidad que hoy nos toca, ¿no? Eso sería esa segunda categoría de la ubicación del indio en nuestra sociedad. Lo otro, la organización política del indio, ¿no? Si bien tenemos los reconocimientos en la Constitución, en todo lo que es el convenio 169, pero nunca habíamos dado o nunca hemos dado un paso concreto de una definición política, ¿no? Ideológica. Y en estos últimos tiempos, por ahí, no visibilizado también, en nuestra puna quebrada han ido emergiendo distintas organizaciones, ¿no? Ya desde los 90, 94 por ahí, hay pequeñas organizaciones de ONG, pero después ya van teniendo también un sentido más político, ¿no? Destacar ahí el MSP, el Movimiento Comunitario Pluricultural, y así distintas organizaciones que están citadas acá en el texto, ¿no? Organizaciones del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, el COGA, Consejo de Pueblos Originarios, Yancamaki, organizaciones de pueblos indígenas de la región, la Biblioteca Andina, y así van constituyendo, digamos, lo que sería lo político, ¿no? Del indio político, la organización política del indio, en lo que sería nuestra realidad. Es más, digamos, hay un hecho concreto, hay una intendencia, curiosamente también para discutirlo y para analizarlo, como es el municipio del Aguilar, donde hay una intendencia indígena en un periodo, ¿no? Por el MSP me parece, y bueno, ahí, bueno, esos son los que por ahí nadie los discute o nadie los visibiliza, ¿no? Como un hecho interesante de organización de nuestros pueblos, ¿no? Bueno, el textito ahí un poquito es más, está más en concreto esta descripción, ¿no? De cómo nos hemos ido organizando políticamente. Hay un poco al final, digo, en este caso Reinaga mantiene su vigencia al plantear que la organización de indios es necesaria para su liberación, siempre y cuando esta organización tenga principios que busquen el verdadero poder indio, ¿no? Bueno, esa es un poquito la finalidad de justamente también ser sujetos políticos, ¿no? La búsqueda de ese poder indio. La otra categoría, la reinterpretación de la historia. Dice Fausto, el indio para ser sujeto de la historia tiene que saber por sobre todo por sobre toda su propia historia, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, vamos indagando, investigando, vamos poniendo en conocimiento lo que es nuestra propia historia, ¿no? Siempre que está nuestra reivindicación, ya tenemos ya consolidado, ¿no? Las batallas de Álvaro Cruz y Quera, el primer Malón, las luchas también interesantes sería rescatar las luchas mineras, ¿no? De los sindicatos mineros, donde están nuestros abuelos ahí haciendo su resistencia y su lucha. Y por ahí nos falta, ¿no? Reivindicar más. Hace poquito se cumplía los 50 años del Aguilarazo, ¿no? Un acontecimiento emancipatorio en la mina del Aguilar, pero con poca vigencia, ¿no? Como que nadie lo tomó en cuenta, ¿no? Entonces, en una invitación que me habían hecho, me acerqué ahí y aparecían los ex mineros, poquitos, así tímidamente, pero contando y sobre todo activando su memoria histórica, ¿no? Y ahí entendía yo de cómo muchas veces nos han tratado de hacer ver que hemos estado influenciados siempre por algo o por alguien o por siempre externo, ¿no? Pero cuando nuestra rebelión
ya va naciendo desde nosotros mismos, ¿no? Y había a los 50 años una ponencia de una historiadora interesante, pero siempre los interrogantes, ¿no? ¿Quién le habrá influenciado a los obreros? Si era el peronismo, si era... Es más, por ahí hasta a Avelino Bazán, que era uno de los dirigentes, ¿no? Hoy desaparecido, lo atribuían que era de las Brigadas Rojas de Italia. Cuestiones siempre, nunca el indio va a hacer su propia historia, ¿no? Siempre tiene que estar influenciado por algo, ¿no? Y eso ahí donde uno iba viendo que no, la resistencia va naciendo, es un proceso que vamos teniendo y es propio de nosotros. Y ahí en esta reinterpretación de la historia comparto un texto de una intelectual que no es india ni indígena, sino que es del campo popular como Arcira Argumedo, y ella va hablando cómo está una resistencia y periodiza, ¿no? La resistencia por 30 años, dice, ¿no? Ella toma como parámetro y cómo cada 30 años se va renovando, ¿no? Esa resistencia. Interesante hacer este ejercicio para ver de dónde viene también nuestra rebelión, ¿no? Como pueblo. Cito acá a Cira Argumedo. Dice, si uno analiza la resistencia en el noroeste argentino, y esto se puede hacer, repito, en toda América Latina, en 1630 se dan las primeras rebeliones calchaquíes, donde pelean durante 5 años y son derrotados. En 1660 se da la segunda rebelión calchaquí, o sea, son los hijos de la primera rebelión, y es ahí cuando desarticulan este pueblo, llevan a los Quilmes, a la localidad de Quilmes, en Buenos Aires, para dividirlo y aislarlos. Hay 3 generaciones de repliegue, de silencio, que es cuando estos pueblos utilizan una de sus armas más contundentes, que es frente al genocidio, hacer el amor y tener muchos niños, dice, ¿no? Así lo digo, es como la resistencia. Estos niños crecen y uno ve 100 años después a los nietos o bisnietos de los calchaquíes, mestizados, participar en 1780 en el levantamiento de Tupac Amaru. La fisonomía, los rostros indican que son indígenas o mestizos por sus características. En 1810, 30 años después, a los hijos de los que participaron con Tupac Amaru, lo encontramos con Güemes, que es una de las vertientes populares de la independencia. Bueno, acá podemos discutir, ¿no? Para mí Güemes no hay ninguna vertiente, pero es discutible, ¿no? Pero bueno, acá lo cita así Argumedo. En 1840, 30 años después, los nietos de Tupac Amaru, hijos de Güemes, se encuentran con Facundo. En 1865, los hijos de los que estuvieron con Facundo, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, la Guerra del Paraguay, etc. Y aquí viene un proceso de represión y se repliegan. Sin embargo, en 1890, los orilleros de Buenos Aires empiezan a hacer ruido con Leandro Alem, y en 1916, ciertos sectores populares no apoyaban al Peludo Irigoyen, no ganaban las elecciones. Y así, bueno, desde ese periodo hasta 1945, vienen caminando y se lavan las patitas en las fuentes, dice, ¿no? Argumedo. Y desde ahí, después ya, en 1970 y sucesivo, los hijos y nietos del 45 desarrollan estos procesos que conocemos en los años 70. Haciendo el ejercicio de los 30 años, de los malones de 1946, los maloneros de este tiempo ven la continuidad en las luchas, eso ya es un agregado mío, ¿eh? En las luchas mineras de los 70, los dirigentes mineros ven la continuidad en el segundo malón, que ha sido el 2006, y así el tercer malón irrumpe por los tiempos cruciales, 17 añitos, ¿no? He conocido muchos hijos de los dirigentes del segundo malón, y hoy día están en las permanencias y han sido protagonistas de este tercer malón. Entonces, están vigentes, ¿no? Hijos de hermanos directos de la lucha, y uno dice, sí, eso es, y eso es lo que contiene nuestra rebelión. No estamos influenciados por nada, sino que siempre hemos estado
emancipándonos, siempre, nunca hemos declinado, ¿no? Y estamos ahí presentes y luchando, ¿no? Que es por el territorio, luchando por lo que son nuestros derechos y sobre todo por la vida, ¿no? Eso sería la reinterpretación de la historia. La otra categoría, la necesidad imperante de una revolución del tercer mundo. Fausto Reinaga, bueno, en los 70 por ahí estaba vigente esto de la revolución, ¿no? Y entonces por eso también escribe el tema de la revolución india, como estaba todo dando vuelta ahí sobre la revolución, pero va apareciendo lo que es para nosotros, en concreto los andinos, el Pachacuti. Y en este tercer malón es donde se va revelando ese Pachacuti y también es parte de ese proceso, ¿no? Y acá tomo una reflexión de un hermano de Bolivia, Filemón Escobar, que era dirigente gremial, más bien de la línea marxista, ¿no? Pero en un libro que escribe de la revolución del Pachacuti, rescato esta conceptualización. Dice, la revolución en efecto es la quintesencia de la modernidad occidental. Es la revolución francesa, la revolución americana, pero sobre todo la revolución rusa. En el caso del camarada Filemón, ¿no? La revolución es la ilustración, la razón, la industrialización, pero también a través de las internacionales obreras, la puesta en escena del mesianismo, bueno, judío, solo que esta vez de forma laica y secular. La revolución es la dramatización de la visión lineal y progresiva del tiempo, desligando el espacio propio del monoteísmo patriarcal que proyecta sus utopías en el futuro, ¿no? Entonces, el concepto por ahí de revolución es más bien occidental, es el proceso, lo que se ha llevado a cabo, pero desde Europa, ¿no? En cambio, para nosotros, ¿no? Dice, en nuestros pueblos, en efecto, tiempo y espacio son pensados en un solo hálito, como en la física einsteiniana, de Einstein, ¿no? Este concepto se dice Pacha en aymara y quechua, y el prefijo pa significa dual, doble, dos, es el espacio y tiempo, ¿no? Y kuti, la vuelta, ¿no? De ese espacio. Y ese es para nosotros el concepto más bien de revolución. Ese Pachacuti, ese dar vuelta, volver de nuevo. Nuestros abuelos nos iban diciendo que habíamos vivido un Pachacuti negativo, un Machacuti, y a partir de 1992 volvíamos, digamos, como que a vivir algo positivo, ¿no? Entonces el proceso de cambio para nosotros no es una revolución lineal, sino que tiene todo un concepto del espacio y tiempo que vamos equilibrando, vamos volviendo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado y está pasando con el malón. Volver a recuperar ese espacio-tiempo, decantando todos los antivalores que nos han impuesto, que hemos vivido, ¿no? Todo lo que Europa nos ha impuesto a nosotros, y ahora estamos volviendo a recuperar y de ahí a proyectar un tiempo y un espacio nuevo, ¿no? Y eso es lo que hemos ido experimentando, lo que experimentamos, y es nuestro Pachacuti. Es más bien un proceso y un cambio cualitativo, ¿no? No de una cuestión ahí puntual, sino cualitativo, y de años que llevamos caminando, ¿no? Este espacio. Por otro lado, me acordaba también cuando veía esto, en un homenaje que le hacían a Fausto Reinaga, no me acuerdo, lo invitan al hijo, que es Huáncar. Interesante también por ahí, si pueden leer a Huáncar Reinaga, que es el hijo de Fausto. Hace su intervención y él dice, ¿no? Mi viejo, mi papá escribió la revolución india, pero dice, y empieza a explicar, ¿no? Que revolución viene de su raíz evolución, y se aplica el prefijo re, que es volver de nuevo a hacer una revolución, ¿no? Y cuando dice nosotros, dice, no, estamos continuamente evolucionando, no tenemos por qué volver a revolucionarnos, ¿no?
Entonces pone en tela de juicio el concepto de revolución. Y bueno, lo que más asemeja sería nuestro Pachacuti, ¿no? Bueno, eso serían así en contexto general lo que sería las categorías, digamos, indianistas. ¿Cómo esto después, en la conclusión muy viendo, y aquí ya hablar en concreto de lo que ha sido el Malón, ¿no? En primer lugar, digamos, el Malón, inserto, digamos, en estas dos Argentinas, va a develar y va a mostrar claramente de qué parte estamos nosotros los indios, ¿no? Todos los artículos en la Constitución, los convenios, están más bien en el papel, ¿no? Pero nunca se ejecuta, nunca se da un paso para que se tome en cuenta la problemática de nosotros, de nuestros pueblos como indios. Lo otro, sus instituciones republicanas, ¿no? El Estado, ese Estado argentino que tiene sus instituciones como el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, también es limitativo, ¿no? Y ahí hemos tenido los hermanos, todavía me parece que estaban levantando ya el tercer Malón, se venían para acá, ¿no? Pero como 3, 4 meses ahí, en las puertas de uno de los poderes como el Poder Judicial, que ni siquiera se ha dignado en acercarse a ver. Entonces ahí vemos ya esa primer cuestión de desprecio o por ahí de racismo de una institución que justamente tiene que ejecutar o gestionar, ¿no? La que es la justicia, ¿no? Entonces hay un primer punto que el Malón va develando. Si bien por ahí lo han recibido los otros poderes como digamos, legislativo o el presidente, pero siempre lo veo que como con distancia, nunca con un compromiso real, ¿no? Entonces eso es para que podamos ir discutiendo, ¿no? Y después lo otro, el Malón también va viendo el tema hoy estamos también discutiendo el tema del Estado, ¿no? Hay un Estado-nación que nos han impuesto desde hace 200 años, una nación por ahí, no sé si entramos nosotros, pero nosotros somos una nación como la Nación Colla, que tenemos todo un proceso, un territorio, una identidad, pero no sé, digamos, cuál es nuestra relación con Buenos Aires o con el centralismo o con el centro de Argentina, ¿no? Entonces, y ahí donde vemos el poder más bien basado en el Estado, ¿no? Y el Estado siempre ha estado manejado o es manejado por lo blanco, ¿no? No por nosotros los indios. Entonces ahí también ver, digamos, ¿no? Cómo se va construyendo un poder y esta es la muestra, digamos, ¿no? Este Estado blanco, este Estado que nos discrimina como, y al contrario, por otro lado, nos considera a nosotros como sujetos más bien culturales, folclóricos, ¿no? Cuando el indio muestra su danza, cuando somos bonitos, pero cuando vamos a reclamar nuestros derechos y de verdad también a cuestionar los poderes y ver cómo nos organizamos en el territorio, comienzan los problemas y ahí donde se visualiza claramente esto es lo que ha ido develando el Malón, ¿no? Lo otro, la historia, ¿no? Muchas veces cuando estamos en los cortes, en la permanencia, el Malón siempre vuelve de nuevo a aparecer esto de la influencia. La izquierda está influenciando, la Milagro, la Tupá, y siempre, pero nunca hay una pregunta de dónde nace esa rebelión, y nace de todos los procesos históricos que hemos venido teniendo. Pero no solamente de los de antes, sino también desde el 2010, 2011, hubo movimientos, reuniones, organizaciones, hubo una ida también a la Corte Suprema en el 2012 con las 33, ¿no? Comunidades de la laguna de Guayatayoc y Salinas, y así un montón de espacios de pronunciamiento, y bueno, vemos que nunca han tenido en cuenta este Estado, y bueno, y ahora era el momento en que irrumpa, ¿no? Y ahí no hay ninguna influencia, no hay ningún, sino que esto que veníamos priorizando, ¿no? Esa bronca, esa injusticia acumulada,
y es lo que ha hecho que vaya saliendo, ¿no? este malón. Hay un poquito en el escrito, primero el testimonio de cómo hace 14 años las comunidades están en estado de alerta por la amenaza y presión ejercida por parte de funcionarios de las empresas transnacionales, pero también expresa la propuesta de vivir sosteniendo proyectos sustentables y con respeto a la Pacha, ¿no? Hay un texto ahí que cito que le hacen las comunidades de Salina Grande, el gobernador, diciendo, nosotros siempre hemos estado protestando o hemos estado, digamos, reclamando, buscando un espacio de diálogo que no lo hemos tenido, ¿no? Sumando a la expresión de esta carta, rescato de la memoria histórica las consignas que unifica la lucha maronera desde el primer marón hasta este nuevo. Interesante el tema de las consignas, ¿no? De la lucha como herramienta de emancipación y de lucha, ¿no? El hermano Hermógenes Cayo, primer malonero, que escribió en su diario la crónica de lo que fue el primer malón, como visionario plasmó la siguiente consigna: si no hay justicia, que no haya leyes. Termina diciendo en su diario de crónica del primer malón, ¿no? Termina muy visionario y es lo que nos está pasando, ¿no? No hay justicia, las leyes a nosotros no nos sirven hasta ahora, desde el primer malón, 77 años y seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces, y los hermanos hoy se están volviendo igual que se han vuelto los hermanos en el 46. Por supuesto, hay otro tipo también de organización, movilización, experiencia, que eso, bueno, justamente nos debemos, ¿no? A ver cómo vamos dialogando, vamos discutiendo toda esa experiencia. En el segundo malón, esto sí lo experimentamos ya siendo digamos, siendo testigo real, ¿no? Esto. Cuando íbamos en un camión para el corte a Pumamarca en el 2006, no me acuerdo si Tilcara, por ahí suben unas hermanas y iban gritando, ¿no? ¿Quiénes somos? Decían, campesinos, campesinas, decían, ¿no? ¿Qué queremos? La tierra, ¿cuándo? Ahora, carajo, ahí sale un documental también que simbólico para nosotros es cuándo, carajo, ¿no? Esos 3 días de corte, no solamente era el corte, sino que era de mucha discusión política, interesante. Muchos hermanos, hermanas, con posicionamientos, con viendo, ¿no? De ONGs, de todo tipo, viendo cómo se seguía esa lucha, ¿no? Y ahí ya aparece ese elemento también nuestro propio, ¿no? Del indianismo y ya propio de nuestra identidad, ¿no? Y cuando nos trasladamos después había como una asamblea con el gobierno, antes de entrar al lugar donde nos íbamos a juntar, un grupito iba ya con las consignas, ¿no? ¿Quiénes somos? Y decía, somos collas, ¿no? ¿Qué queremos? Ya no querían la tierra, sino el territorio. ¿Cuándo? Ahora, carajo. Entonces, como una consigna, digamos, de lucha va cambiando y va dando también nuestra identidad de lo que somos y nuestra resistencia, ¿no? Después, en el 2017, se arma una marcha por el agua y la vida. Interesante, no he tenido muy en cuenta esa marcha, pero se organizan las comunidades y salen de aquí a acá, hasta Jujuy, ¿no? Nuevamente Tilcara, curioso por dónde los elementos van apareciendo, y aparece un grupo de jóvenes columnas, digamos, con la remera que decía Nación Colla, ¿no? Y ahí iban cantando, ¿no? Desde la Puna y hasta Jujuy, la Nación Colla, el poder retomará, ¿no? Entonces ya otra consigna también de lucha y de cómo va dando nuestra identidad y nuestro sentido indianista, ¿no? Y ahora en ese tercer malón hay un cancionero de consignas, ¿no? De todo tipo, que interesante. Y también, digamos, ahí el tema de un símbolo como la huipala, ¿no? Arriba la huipala, abajo la reforma, es la consigna, digamos, que va dando también nuestro sentido de identidad.
Eso, digamos, como lo histórico va marcando y cómo también nos ayuda y va mostrando nuestra experiencia de emancipación. Y después lo otro, impresionante el Pachacuti malonero, ahí en las permanencias, en los distintos lugares, el aporte, el estar, ¿no? Y sobre todo también a los abuelos, ¿no? Abuelos y abuelas que eran el sostén también de nuestra espiritualidad. El abuelito fuego, todo eso son elementos que van fortaleciendo nuestro Pachacuti, ¿no? Eso sería, digamos, el sentido de este Pachacuti dentro de lo que ha sido este tercer malón, ¿no? Los abuelos, desde la espiritualidad, y también la memoria histórica aparece ahí. Nadie ha registrado, capaz que después con el tiempo se haga visible, el mensaje del abuelo Narciso López en Agrapampa, primer malonero, dejando un mensaje, ¿no? Y siempre atravesado por lo que es la lucha y la defensa del territorio. En Pumamarca, en el corte, curiosamente veíamos y nos llamaba la atención y por ahí uno quería charlar y estaba un abuelito que se llamaba Jacinto, ¿no? Jacinto Jiménez, que él contaba que a los 5 años había visto ir a sus papás al primer malón, pero como era chico no lo habían llevado, pero había quedado, digamos, siempre con esa inquietud y estuvo en el segundo malón y ahora aparecía con textos, ¿no? Del primer malón y siempre hablando y dando fuerza, y es uno de los abuelitos emblemáticos que aparece por ahí en las redes con su huipala, ¿no? Jacinto. El otro abuelo que pasó por ahí por el malón, en el corte, digamos, el abuelo Mamaní, un malonero que había muerto justamente días después de todo lo que ha sido el acontecimiento del tercer malón. Los familiares por ahí con temor, si nos dejan pasar, pero cuando enteramos que era un abuelo malonero, se le arma un homenaje y ahí queda, ¿no? La figura, y ahí, bueno, los jóvenes maloneros en su memoria, hermano, en la biblioteca, ahí en pleno corte. Por eso digo, no era influencia de nadie, no estamos los desocupados, los planeros, ¿no? Simplemente que era el pensamiento vivo y que ahora sigue y continúa, digamos, de este tercer malón, ¿no? Así que bueno, eso así es a largo rasgo lo que hemos querido viendo y haciendo este título de indianismo para, digamos, este malón interpretado desde categorías indianistas sería, ¿no? Más bien el título, ¿no? Y después lo otro es que también ha logrado este malón es que es volver a juntar, digamos, las expresiones distintas que tenemos del movimiento indio indígena en Jujuy, ¿no? Conjuntamente también con la intergremial y con distintos actores, digamos, que me parece a mí que es interesante volver a juntar, volver a sostener y volver a definir políticamente, y ahí, bueno, el aporte, digamos, del indianismo y el aporte de lo que sea, ¿no? Así que ese es un poquito el propósito y sería eso esta charlita, esta quinta charla indianista, ¿no? Muchas gracias, Quique. Bien, quienes deseen hacer preguntas respecto al texto, simplemente levanta la mano, o también vamos a estar leyendo de las preguntas que hicieron en el Meet, pero por lo pronto los que están por aquí cerca, si quieren decir algo, preguntar algo, alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, algún insulto también, ¿por qué no? Pero Anímense, tengo que volver a admitir gente. Bueno, primero, qué bueno escribirnos, contarnos, investigarnos. Eso es importante porque queda algo, ¿no? Esta cultura que nos asimila todo el tiempo nos exige, digamos, este proceso que para nosotros es tremendamente difícil, digamos, porque aunque ya no hablemos los idiomas ancestrales, es una forma de comunicación contemporánea, digamos, que no nos es propia. No es nuestro idioma, no son nuestros grafismos.
las categorías de pensamiento son completamente distintas, hay palabras que aunque nosotros seamos educados en las mejores escuelas de la cultura occidental argentina, estamos influenciados, digamos, también por lo que viene ancestralmente y está vibrando ahí adentro. Otra cosa, cuando hablas de las dos Argentinas, también se empieza en el último tiempo, sobre todo acá el 8 de noviembre, a visibilizar en un movimiento nacional las afrodescendencias en la Argentina. Y esas afrodescendencias también están tratando de juntarse, también están tratando de relacionarse, digamos, con las instituciones que todo el tiempo nos han invisibilizado, porque esta Argentina es lo que es gracias a no solamente los indios e indias, sino también a las afrodescendencias que han peleado par a par, digamos. Y por eso se hizo el 8 de noviembre la presentación ante el Congreso de la Nación en homenaje a Remedios del Valle, que vino acá al territorio, que peleó acá, cuyo padre e hijo, cuyo esposo, compañero e hijo falleció, y que también fue ninguneada y recién está siendo rescatada en la última década, digamos. Entonces hay toda una historia indígena, afrodescendiente, y afrodescendiente e indígena, porque también nos hemos mezclado, que estamos tratando, ¿no?, de arrancar la moto y de sistematizar, porque bueno, ya no podemos tampoco volver rápidamente a Kunza, el Wichí, el Mapuche, el Cacán, etcétera. Además de los idiomas que también han sido usados por la colonia y luego por el Estado-Nación, como el quichua, y que también ha eliminado muchísimos idiomas, digamos. Algo que recordaba también las revoluciones calchaquíes, la primera y la segunda. La primera revolución calchaquí la recuerdo porque está íntimamente vinculada con las tres fundaciones de lo que hoy se conoce como San Salvador de Jujuy. En la primera revolución, en la primera fundación, tanto como en la segunda, ha habido una gran unión del territorio de las comunidades indígenas, porque también que han ido ganando, y bueno, capaz que ahora estamos en la tercera, seguimos peleando desde la tercera fundación de San Salvador en el territorio, también, ¿no?, esta cuestión de ver cómo enfocamos, digamos, este proceso desde nuestra forma, desde nuestros propios ombligos. Me parece muy interesante y bueno, muchas gracias. Felicidades. Hayaya. Gracias, antes que nada, mi nombre es Alberto, soy compañero acá de Carlos de Filosofía. Preguntarte, si podés, ¿no?, según tu experiencia, ¿cómo se puede construir representatividad, como vos bien hablabas, en un sistema político como el que tenemos, ¿no?, para poder articular fuerzas con otras, valga la redundancia, fuerzas que están presentes, son innegables, ¿no?, como las fuerzas políticas, económicas, culturales, ¿no? Gracias. Me parece a mí que ese es el desafío, ¿no? Después de este tercer malón, empezar a pensar y a ser creativos cómo desde nuestra identidad nos vamos pensando, ¿no? Cómo hoy hay que discutir ya también el tema esto de los bienes naturales, ¿no? O los recursos naturales, que dice el Occidente, y que tenemos en nuestras comunidades, porque todavía eso no lo discutimos, si bien somos parte en el territorio, es parte, tenemos todas las riquezas, tenemos que empezar también a discutir sobre cómo se administra eso, ¿no? Y ahí, bueno, para eso también necesitas una organización política, un poder político, y esa es la construcción que tenemos que hacer nosotros, digamos, los indios en la región, ¿no? Pero nosotros, digamos, ¿no?, pensarnos ya desde ahí, y ese es el desafío, ¿no? O sea, digamos, ya se dando paso, tenemos esta experiencia de lucha, pero bueno, lo otro es a ver cómo nos vamos pensando. Por ahí han estado los partidos políticos en contienda, pero no, habría que volver a rever y discutir eso con los hermanos que han ido haciendo esta experiencia, ¿no? Y después también ver, ¿no?, los procesos en Bolivia, en Ecuador, en Perú también, cómo se van pensando para tener esa experiencia, porque somos también nosotros digamos, desde la opción, ¿no?, personal yo me pienso, digamos, la proyección del Tahuantinsuyo o del Collasuyo, ¿no?
Entonces, bueno, viendo también las experiencias de todos los pueblos, quechua aymara, colla, como nosotros, y desde ahí a ver cómo se va avanzando en alguna propuesta, ¿no? Eso sería, y esto, digamos, justamente los espacios esto es para abrir interrogantes y desde ahí a ver cómo nos vamos pensando, ¿no? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y voy a aprovechar para hacer una pregunta. ¿Qué opinión tiene de el espacio político que ocupa Evo Morales como miembro de un pueblo indio? Digamos, el proceso, ¿no?, de Bolivia, ahora, digamos, está también en toda una crisis, ¿no? Justamente Claro, por ahí, claro, como claro. que, si bien se fue posicionando o dando una reivindicación de lo indígena indio, pero lo que yo veo por ahí también lo que ha fallado justamente es un posicionamiento más indio, ¿no? Y bueno, y después esto que hay que discutir, ¿no? El tema de lo plurinacional y toda esta cuestión, digamos, y esta crisis que están viviendo actualmente, ¿no? Este divisionismo, que sería interesante, no tengo mucho conocimiento de cómo está yendo hoy en la actualidad, pero bueno, me parece a mí que al principio era la irrupción, digamos, del indio, ¿no?, en el poder, y después, bueno, fue teniendo también sus contras, sus avances y sus retrocesos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ver eso, ¿no?, analizar, digamos, y ver ese proceso que se está viviendo hoy en la actualidad, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas las hermanas acá presentes. Yo tenía una pregunta que creo que va un poco de la mano de lo que planteó el hermano recién y que tiene que ver con todo lo que pasó después de que escribiste el libro, ¿no? Que ya creo que pasaron 2 años, el 2021, ¿verdad? 21, inicios 22. Y una de mis preguntas es si el indianismo se infiltró en los partidos políticos coloniales o los partidos políticos coloniales se infiltraron en el indianismo. ¿Qué pensás vos? Y la segunda pregunta tiene que ver con cómo hacemos, cómo nos explicamos, cómo nos pensamos con hermanos y hermanas que quizás vieron algún tipo de reflejo o esperanza en el partido político oficialista, ¿no?, que hoy gobierna Argentina, que es algo que yo todavía no logro entender y quisiera saber si vos tenés algún análisis al respecto, porque hemos visto hermanos y hermanas vinculados y bueno, eso a mí me genera mucha curiosidad de saber si tiene alguna respuesta, como vos decías, si tiene algún acervo cultural, histórico, o realmente fueron socavando de alguna manera estas políticas coloniales que llegaron a confluir en lo que hoy vemos, ¿no? Nada más, gracias. Sí, digamos esto de quién se infiltró a quién, me parece a mí que este momento que vamos viviendo, lo que se venía viviendo, son expresiones, ¿no? O sea, el indianismo también va asumiendo, tenés indios que han venido del campo del marxismo, indios que hoy día se llaman liberales, es parte de esta construcción que se va haciendo que se pluraliza, ¿no? Y de acuerdo también a las vivencias que vamos haciendo en distintos lugares, ¿no? El caso, por ejemplo, me parece que por Bolivia, por ahí hay hermanos indios que son liberales, ¿no? Pero por la vivencia que han tenido en el Alto, en la urbe, influenciado también por eso, ¿no? Entonces, es la influencia también cultural, ¿no?, que nos rodea externa y que, bueno, por eso mismo es interesante generar más estos espacios, ver y desde ahí tener en cuenta cuál es la influencia que vamos teniendo, ¿no? Y después lo otro, digamos, el progresismo, todo, bueno, el MAS, el kirchnerismo y todo esto, como que no han sabido dar respuesta, ¿no?, a un montón de problemas que iba teniendo la gente en general. También por ahí, el caso del extractivismo, digamos, no hubo un debate, hasta hoy día no hay nada, ninguna cuestión generada para dar respuestas sobre cómo administramos nuestros bienes naturales o cómo es el cuidado real, digamos, de eso, ¿no? Entonces, tanto en Bolivia como en la zona nuestra no
no supo, digamos, haber una respuesta o una propuesta, ¿no? Para eso. Pero después, en definitiva, también a montón de problemáticas que íbamos teniendo no han sabido dar una respuesta, y eso hace que hoy día se polarice para otro lado, ¿no? Entonces sería como... Bueno, leo para todos la intervención de Mariela Quirico, que dice: opino que sumarse a las organizaciones ambientales que tienen abogados especialistas, por ahí puede ampliar y compartir espacios de lucha con parte de la, entre comillas, comunidad blanca. Quizás sirva como experiencia pluricultural. Sí, digamos, todo va sumando, ¿no? Por eso digo, necesitamos un espacio de pensarnos, de ir viendo, de ir también compartiendo las experiencias propias, ¿no? Con todo esto, bueno, el ecologismo, todo lo que va apareciendo, para ver cómo, pero tiene que haber un espacio de discusión y de construcción, ¿no? Sí, todos los aportes, por ahí hay cosas que no tenemos nosotros, pero sí ya vamos generando también nuestro propio aporte, ¿no? De haciendo análisis del ambiente, del avance, ¿no? Del extractivismo, de todo lo que vamos teniendo como consecuencias, ¿no? Que nos hace falta, y partiendo también desde lo real y desde experiencias concretas, ¿no? Por ahí también el discurso no nos ayuda, sino que viendo, ¿no? En concreto, cómo, bueno, si hay contaminación, cómo nos afecta también todo este proceso extractivista, ¿no? Que vamos a tener y que se nos viene encima, ¿no? Una pregunta, ¿puede ser? Sí. Quique, bueno, como siempre, creo que tu aporte es fundamental para el indianismo contemporáneo, hecho desde acá. Así que gracias y toda una admiración por tu trabajo, ¿no? Dos temas. Uno voy a usar un ejemplo que vos citás para abrir el tema. No me quiero detener en el ejemplo, sino más grande, ¿no? Vos hablas de Eulogio Freites como un indio argentinizado, ¿no? Y sugerís, no lo decís, que es un indigenista o que termina trabajando para instituciones indigenistas, el INAI en particular, ¿no? Ahora, el derecho indígena, que está siendo elaborado en todo el mundo, ¿no? Es una expresión indigenista. Todo derecho indígena es indigenista, hay derecho indígena indianista, y planteo el tema del derecho, y creo que Eulogio Freites es para mí, yo hay desacuerdo con esa lectura que vos haces. A la vez, no es fácil hablar de un Eulogio Freites indianista, como no es fácil hablar de todos los indios que luchan en ámbitos estatales como indianistas. Pero todo indio que ingresa en la lucha del Estado, ¿cómo calificarlo? ¿Cómo entenderlo, ¿no? Acá, yo entiendo que del lado boliviano esta idea del catarismo es muy útil, porque el catarismo permite mostrar cómo una corriente no revolucionaria intenta hacer y tomar algunas reformas del Estado y sobre todo del capital, de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pensás de esa cuestión, ¿no? Porque si no, eso, digamos, si es posible entender algo distinto entre el indianismo y el indigenismo que permita comprender, yo creo que más justamente a ciertos procesos, ¿no? Y lo segundo, vos creo que sos de los más importantes aportes que han hecho para reconstruir la historia nuestra desde la perspectiva indianista, ¿no? Ahora, yo tengo un interrogante sobre la nación Colla y la minería, digamos. Vos tenés un trabajo muy, muy fundamental que es una lectura indianista de Avelino Bazán.
y en tu exponencia, bueno, dijiste que tal vez eso, cuando fue la memoria del Aguilarazo, no se quedó medio pasado, ¿no? Ahora, cuando fue el tercer malón, yo esperaba que los mineros, los indios mineros, no voy a hablar del sindicato, ¿no? De los indios mineros, tuvieron un protagonismo central porque tenían el poder de hacerlo. Y más bien lo que percibí que estaban del otro lado. Entonces, ahí, digamos, ¿cómo haces esa reconstrucción? A ver, ¿por qué no se hace memoria hoy del Aguilarazo? Y es solamente porque nos olvidamos de eso. Mis dos abuelos estuvieron, ¿no? Pero en la mina, ¿es porque se olvidaron, nos olvidamos? ¿O porque algo pasó ahí que después ya no fue indio resistente, fue indio permitido? Digo. Eso sería. Sí, cuando iba poniendo esto de Fausto, digamos, esto es de un encuentro que habíamos hecho en Arapampa en el 2018, ¿no? Ahí como íbamos viendo cómo se íbamos definiendo o tratando de ver también nuestra identidad indianista, ¿no? O tratando de consolidar, digamos, ¿no? Después de un trabajo tuyo, como que ahí también entro en la duda, bueno, lo cité acá, pero es, digamos, también para que sigamos, digamos, profundizando, pero es importante el aporte que hace Fausto en contexto, en su tiempo, y también reivindicando, y de hecho también después en un trabajo ya cuando uno tiene más conocimiento en profundidad de lo que es Fausto, bueno, digamos, Eulogio, es interesante, digamos, el aporte, ¿no? De hecho, para la zona nuestra de los indios de este lado, las herramientas que tenemos desde lo legal, digamos, es un avance y que, bueno, que ha servido para avance, digamos, reivindicativo, el tema de territorio, de la identidad, digamos, en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, sí, para discutirlo, digamos, no es que tampoco digo, no, entonces, y ahí queda en punto también qué es indio, si hay un indio puro o un indio, entonces, bueno, son cuestiones que hay que ir viendo, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, el tema de la continuidad, digamos, de la resistencia de los mineros de los 70, claro, pasa que el sistema intentó de todo modo tratar de que eso no prenda, digamos, ¿no? Entonces, cuando hago el trabajito de Avelino Bazán, me acuerdo yo cuando era joven, como que no se hablaba mucho de Avelino, además trataban de borrar, digamos, de su imagen, su memoria, ¿no? Entonces, por ahí, me acuerdo que el único nombre aparecía en un municipio, en Salón Cultural, Avelino Bazán, pero que estaba todo borrado, pero nunca, digamos, hubo una reivindicación concreta, y menos de los otros hermanos de la comisión, que también es importante, y seguro alguna vez hacer un trabajo sobre lo que pensaban esos hermanos, que también parte de esa comisión, ¿no? Todos collas, quechua aymaras, ¿no? Y entonces sí, no hubo una continuidad, hubo como un corte, digamos, de esa lucha, y después hay que ver también cómo el gremio, ¿no? Bueno, más bien fue parte de la burocracia, sigue, no sé ahora cómo es su constitución, pero no hay una memoria, y eso se debe a que no hemos sido capaces, eso me da culpa, de seguir profundizando y seguir transmitiendo a la nueva generación de dirigentes los valores que tenían estos hermanos, ¿no? Valores de lucha, valores de confrontar y de defender primero los derechos, ¿no? De los obreros, pero también a través de esos derechos de los obreros, los derechos como pueblo y también de nuestra identidad, ¿no? Entonces me parece a mí que retomar eso, y es una cuestión pendiente para seguir profundizando, no solamente del Aguilar, sino que hay muchos lugares donde los obreros mineros han tenido un protagonismo, ¿no? Mina Pan de Azúcar, Pirquita, que por ahí es lo que menos se habla, el Aguilar, porque bueno, fue el centro en todo el sentido, pero desde ahí me parece a mí que reivindicar también toda esa fortaleza, ¿no? de obreros indios, ¿no? Organizados. Eloy se pregunta, ¿no? ¿Cómo generamos un espacio y nos articulamos en un espacio que haga frente al extractivismo
tendríamos que construir un país plurinacional. Yo, como queda poquito tiempo y quiero poder también preguntar algo, a mí me parece muy potente la idea de antirracismo en Argentina, que es algo absolutamente viejo dentro del movimiento indio, pero no a nivel masivo. Nuestro país es un país constitutivamente racista, negacionista de ese racismo. Tenemos los últimos 2 presidentes anteriores al actual que han repetido la frase esa estúpida del descenso de los barcos, y el actual yo creo que directamente no la va a decir porque niega la historia, directamente ya es extremo lo suyo. Entonces, yo, para decirlo de una fórmula con cierto efecto lingüístico, sueño con un gran malón marrón, con un gran frente antirracista argentino que agrupe a todos los movimientos de pueblos originarios y a todos los movimientos antirracistas que vayan creciendo en Argentina, que todavía es una deuda el antirracismo en Argentina, capaz de aglutinar realmente grandes mayorías bajo esa bandera de la Argentina no es blanca, la Argentina es mucho más que esto que nos han vendido durante, 250 años, no sé cuántos años le queremos poner, mucho más también. Hasta ahí. Gracias. Bien, por ahí me parece a mí que estos eventos y los espacios y lo que ha logrado el Malón es justamente, y ahí es donde tenemos que ahondar, de seguir discutiendo, ¿no? El tema de la plurinacionalidad, el tema de... Me parece a mí que esto no termina aquí, sino que, ya los hermanos en las comunidades o en su forma de organización y también los espacios que se ha ido convocando, ¿no? Como la intergremial o los partidos que han ido acompañando también este proceso y generando como un espacio, una asamblea de discusión amplia y desde ahí, los posicionamientos y desde ahí ver, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Hola, buenas tardes. Gracias también por este encuentro, al igual que todos. Y un poco tomando lo que dijeron allá, me reconozco jujeña, pero hasta hace un tiempo no podía decirme a mí misma indígena o coya o india. Entonces tuve que hacer una reversión grande, pero digo, más allá de lo personal, me parece que también están buenos estos espacios, no solo para preguntarse cómo nos queremos ver dentro de unos años, sino pensaba también en esto de qué pasó en las elecciones, lo mismo que preguntaba acá la compañera, y un poco, porque también me preguntaba, si era un voto bronca, ¿por qué no votaron a la izquierda? Y creo que también hay un cansancio general, que no es solo acá en Jujuy, sino en todos lados, de la falta de representatividad que mencionaba también el compañero. Y sí, hay muchas cosas para trabajar en cuanto a la representatividad de nuestra propia, pero también a veces siento un poco difuso y contradictorio. No sé, yo me formé como geóloga y me cuesta esto de lo que planteabas vos, de la minería y Jujuy, el extractivismo. Entonces, también estoy como en un proceso de reversión y que me parece que sí, por supuesto que necesitamos más espacios como estos, y sobre todo por esto que mencionabas también, ¿no? Que no hay no hay políticas públicas, si hablamos del Estado, no hay políticas públicas claras para las comunidades originarias, y también me hace ruido esto de que o lo que yo veía ahora a mitad de año, acá, que la mitad de la población decía, no, eso es como un problema de las comunidades, los pueblos originarios, y quedaba como algo muy lejano, ¿no? Como aquellos, los otros, los mismos jujeños morochos como yo, como todos, no sé, era como, y ahí ya, no sé, ir a Purmamarca era como transportarse a otro mundo y volver a la ciudad, y todo el mundo estaba llevando una vida normal. Eso realmente no me costó procesarlo en ese tiempo,
pero bueno, entiendo que simplemente hay que seguir trabajando en generar un nuevo sentido común también, una nueva representatividad y como ir también erosionando ese sinsentido. Siento que hay como sí, hay cosas que no tienen sentido pero que incluso han erodado tanto que hasta hoy pareciera que hay un consentimiento aceptado de todo lo que está pasando y pareciera que hasta nos lo merecemos. Eso no lo termino de comprender. O sea, es tanto el trabajo, bueno, a veces, no sé si estaba bien dicho o mal dicho, no vengo de las ciencias sociales, pero digo, siento que hay una colonización mental tan grande que hasta estamos convencidos en un punto de que lo que nos está pasando ahí está bien, porque bueno, dentro de 2 años vamos a estar mejor, y así pasan con un montón de cosas, no sé, supongo que a cada uno en sus familias también les debe pasar, como que el problema de las comunidades originarias con respecto al territorio es de aquellos que tienen, no sé, ganado en la puna y no los de acá. Y hacer esa unión de que somos todos lo mismo, aunque no tengamos ganado, creo que es muy importante y que, como decía también el compañero, por suerte hay estos últimos tiempos un grupo que se reconoce, ¿no?, como identidad marrón, y eso hay como este espacio y como otros lugares, y creo que el tercer malón ha sido muy importante, porque a lo mejor no se ve ahora en lo inmediato, pero creo que ha dejado una semillita nueva y que ya todos nos vemos diferentes. Así que bueno, nada, reflexiones, no tengo preguntas, tengo más dudas que digo en un montón de cosas, pero bueno, no tengo una pregunta puntual ahora. Gracias, Quique. La dictadura, no solamente en el territorio hoy conocido como Argentina, ha cumplido su rol. Por eso es que se perdió toda esa lucha del aguilarazo que preguntaba el compañero y por el que vos reflexionabas, digamos. Toda esa memoria se ha ido perdiendo y aunque quede, esa dictadura está haciendo huella muy fuerte, digamos, en las personas. Por eso son las dictaduras, para eso se ha hecho, esa es la lógica de esa dictadura. Hay mucha gente potencialmente rica que ya estaba despertando, que se estaba organizando en los gremios, en las organizaciones sociales, que han desaparecido, y específicamente con Abelino Bazán ha sido muy, muy, muy importante, digamos, ¿cómo se dice?, el ensañamiento, digamos, con él. Otra cosa que también pensaba es lo que decían en una cumbre intercultural de artes, unas hermanas lakotas de la isla Tortuga, hoy conocida como América del Norte, que ellas decían que sí, habían creído en el sistema republicano federal que los regía y que se habían postulado como diputados, senadores, que habían integrado como en los congresos del Estado, hoy conocido como Estados Unidos de América, y que se dieron cuenta de que no funcionaba, porque obviamente no es un sistema, es un sistema que vino en los barcos. Entonces, por eso también esto que está sucediendo con lo que está pasando del otro lado de la frontera que nos ha puesto el colonialismo en Bolivia, pasa lo mismo. Porque si bien Evo Morales era una persona con la que nos podemos identificar, y no sé si se identifica con el indianismo, había también un vicepresidente, García Linera, que pertenecía a un partido político que no es una categoría que nos pertenece a nosotros. ¿Cuál es? Bueno, es lo que preguntaba la hermana Lakota cuando nos contaba de su experiencia fallida de participación en un sistema que no nos pertenece. Porque seguimos siendo sujetos que queremos asimilarnos ya propia, o sea, ya convencidos
de que es ese el sistema. Nosotros tenemos otras formaciones, otras formas de organización. Son 40 naciones argentinas que tienen completamente formas distintas de organizarse, porque empezamos porque ni siquiera hablamos los mismos idiomas, no lo mismo habla quechua aymara que chicha, kunza o cacán. Entonces, todas esas categorías que vienen de una educación muy asimilante, muy discriminatoria, que nos hace pensar que la cuestión acá es una cuestión de color. Y no es una cuestión, está bien, es un acercamiento a despertar a montones de personas que nos dicen ahora ustedes los marrones, pero porque no quieren aceptar que acá la cuestión no viene por el color, viene por el origen. Si hemos nacido acá en el territorio o no. Entonces, esas formas de organización que se han ido olvidando en el tiempo, tienen que volver. Hay formas de organización que han surgido en estos últimos tiempos que se asimilan a aquellas que pueden haber sido en el territorio, donde pertenecemos a diferentes naciones, pero podemos juntarnos a hablar, podemos juntarnos en asambleas y permanentemente reflexionar al respecto de cualquier situación que nos pase. Cómo fue nuestra justicia, cómo fue nuestra economía, cómo fue nuestra salud y cómo es nuestra educación. Por eso también muchos docentes indígenas se han levantado y se han sumado y han empezado a hablar de sus construcciones identitarias personales. Esa educación que no es argentina, que no usa libros, que no usa el idioma castellano, también tiene que revitalizarse y es ahí también donde también tenemos que empezar a trabajar. Además de las participaciones políticas, que no sé, después de haber escuchado a esta hermana Lakota, si es ser diputado, ser senador o pedir un cupo, como está pidiendo, por ejemplo, las comunidades afrodescendientes desde el 8 de noviembre en el Congreso de la Nación. Gracias. En la cita que hacía de Hermógenes Cayo, que no hay justicia, si no hay justicia, que no haya leyes, es más que un comentario, capaz que también resurja una pregunta. Yo creo que el hermano hace un llamado a la reflexión, una consigna, y lo escribe de toda la rabia en cómo han sido desalojados de Buenos Aires, ¿no? En este sentido, prácticamente cuestiona la ley, cuestiona el sistema, y que hablando acá del Malón, claramente también siguen apostando muchos hermanos en esto de la institución, el poder judicial, están ahí acampando todavía, se comieron 3 meses, creo yo, y aún así no tienen respuesta y no la van a tener nunca. No lo digo porque sean visionarios, sino porque ya está hecho en la historia que los poderes no lo van a atender a la indiada. En este sentido, creo yo que el indianismo se tiene que replantear la militancia dentro de la democracia, en la cual no hay respuesta. Y ahí es donde tomo la militancia de otros hermanos que han tenido una postura más radical en cuanto al sistema democrático. Yo creo que acá todavía estamos como en pañales, si se puede decir, el indianismo, pero aún así tenemos que ver estas cuestiones si queremos seguir apostando a un poder indio y a una liberación india. No sé si lo ha planteado usted, hermano, pero estaría bueno saberlo. Y por lo menos de mi postura indianista sí la hemos planteado y yo creo que sí tenemos que replantearnos la militancia de la democracia, que no vamos, todo lo contrario, vamos a terminar encerrados inmiscuidos en una cuestión marginada o a lo sumo dando algún o siendo un relleno para los partidos o para el mismo Estado. Ese era, hermano. Sí, vamos, una parte del texto por ahí, viendo todas las consignas, un hermano docente que hacía poesía terminaba diciendo, ¿no? No nos sigas dividiendo, que nosotros vamos a volver al poder indio, decía, ¿no? O al poder indígena. Entonces, bueno, ahí está claramente el sentido de que eso es una construcción. Y ese poder lo vamos a hacer desde un plano político. Y una hermana docente decía, ¿no? Si me dicen que soy política, soy india política defendiendo el territorio, ¿no? Entonces, dos construcciones del poder y desde lo político, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que es el desafío, ¿cómo lo vamos haciendo? No, la respuesta no lo tenemos, pero me parece a mí que los espacios son para ir discutiendo sobre el poder indio y desde un posicionamiento y consolidación política, ¿no? Eso sería, digamos. Está ahí en alguna parte del texto.
No sé, simplemente por ahí, Carlos, el ensayo, digamos, apuntaba a ver cómo, al decir de este hermano, ¿no? Lindbergh, cuanto más fenómenos sociales pueda explicar el indianismo, llega a alcanzar un nivel superior de utilidad. Entonces ya tenemos las categorías, hay elementos, vamos transitando y bueno, haciendo este ejercicio, digamos que podemos explicar, ¿no? De estas categorías indias lo que estos aconteceres, pero esto es el comienzo, ¿no? Seguir cuestionando, seguir preguntándonos y seguir consolidando, digamos, un pensamiento indio, ¿no? Eso sería el mensaje. Muchas gracias. Un poco para finalizar, ¿no? Quería decir dos cositas. Primero, agradecerles a todos, principalmente al hermano Quique, que ha tenido, nos da un lujo acá, presentando él mismo sus textos y nos está haciendo pensar bastante. Es una tarea pendiente por parte del sistema educativo, diríamos, ¿no? Primero era una invitación que por ahí me decían los hermanos del cruce de Purmamarca, que el domingo 17 hay una actividad cultural, desde las 9 de la mañana, quienes quieran acercarse, pueden ir y compartir. Allí también hemos rescatado un poco de lo que ha quedado de la Biblioteca Popular Felipe Mamani. Quienes quieran acercarse, también hacemos varias actividades, indianistas, charlas, y si quieren acercar un libro, también lo debatimos, lo deconstruimos, lo discutimos también, no lo tomamos tan a la ligera, pero esas eran dos invitaciones que quería hacer. Y nada, agradecerles a todos, y espero podamos continuar charlando y polemizando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quedaron algunas cosas en el tintero, en el chat. Yo les agradezco mucho. A todos ya tenemos que cortar. Estos espacios hay que aprovecharlos para que sigan existiendo en la institución, para que podamos seguir estando en próximas oportunidades. Entonces, no nos hagamos mala fama. Aunque ya nos pasamos un ratito y no es tan grave. Muchas gracias a todos. Gracias.